Bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro consejo bíblico el día de hoy. Es algo hermoso poder escudriñar la escritura y ver cómo el Señor Jesús enseña a sus discípulos a orar. La semana pasada nuestro hermano Elías tuvo un tema libre, habló acerca del perdón, y si usted no estuvo el domingo pasado, le animo para que vea la predicación y la enseñanza de nuestro hermano Elías, medite igualmente la escritura y pídale a Dios que hable a nuestro corazón y hable a su corazón. El hermano Elías trajo esta exposición acerca del perdón. Pero hoy vamos a volver a nuestra serie Enséñanos a orar, y la escritura central se encuentra ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, y vamos a estar enfocándonos en el versículo 2. Padre, el día de hoy te damos a ti la honra y la gloria, porque tú eres merecedor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque no hay nadie como tú. Alto y sublime, excelso sobre todas las cosas. Y el día de hoy que vamos a abrir la escritura, queremos que tú hables a nuestro corazón. Queremos que tú nos desafíes, Señor. Queremos, Señor, que tú alientes nuestro corazón, y nuestro deseo es, Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Bendice cada oyente, Señor, cada persona que se va a exponer a esta enseñanza, que tú seas glorificado, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Padre, hemos orado. Amén. Capítulo 11 de Lucas dice de la siguiente manera, versículo 1 y 2, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Algo interesante, que aquí el escritor no identifica el lugar. El enfoque principal es la oración. Así que si no identifica el lugar, nosotros podemos orar al Señor en cualquier lugar. Amén. Dice: pero él tuvo una petición: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta oración modelo que el Señor Jesús presenta a sus discípulos, no todas las personas pueden hacerla. Tal vez hemos sido educados en una tradición, una religión tradicional, de repetir y repetir el Padre Nuestro, pensando y creyendo que a través de la repetición del Padre Nuestro nuestros pecados van a ser perdonados y nuestra justificación delante del Señor va a ser completa. Pero eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Primero, ¿quiénes son aquellos que pueden acercarse a Dios con confianza y seguridad? Los hijos. Porque aquí dice: cuando ustedes oréis, cuando ustedes oren, digan: Padre Nuestro. Juan 1:12 dice que no todos son hijos de Dios. Solamente que aquellos que han creído en Cristo Jesús, Juan 1:12 dice, les da la potestad, les da el derecho de ser hijos de Dios. Así que el Padre Nuestro está dirigido a las personas que han experimentado un nuevo nacimiento. Una persona que ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo ha sido depositado en él. Por eso la Escritura dice que nosotros, a través del Espíritu Santo, nosotros vamos a aclamar Abba Padre. Y la palabra Abba Padre es papi, papi, papi. Y en uno de mis viajes que yo hice a Israel, me conmovió mucho ver esta imagen de un padre con un hijo. Me acuerdo que estábamos en Haiti, ahí donde David se escondió de Saúl cuando andaba huyendo y Saúl quería matarlo. Y es montaña, íbamos subiendo, iba esta familia adelante de nosotros, nosotros íbamos atrás, pero iba un niño pequeño. Y cuando él no podía subir el escalón en el monte, él decía con su voz tan tierna, decía: Abba, Abba, Abba. Y eso me conmovió tanto. Un niño en su imposibilidad, clamando a su padre. Y el padre voltea, se abaja, lo levanta, lo sube, continúan y luego él sigue adelante. No todos podemos acercarnos al Padre y decir: Abba. Solamente aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesucristo y un nuevo nacimiento. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos.
santificado sea tu nombre. Ya hemos estudiado esto, ya lo hemos hablado. Si usted no ha escuchado las predicaciones anteriores, váyase a su casa, tome la tarea y escuche las predicaciones de los domingos pasados. ¿Qué significa que estás en los cielos? ¿Qué significa ser santificado sea tu nombre? 2 semanas atrás estuvimos hablando, venga tu reino. Y hoy vamos a estarnos enfocándonos en hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para plataforma, para que nosotros podamos entender esta escritura, nosotros tenemos que estar conscientes de que yo necesito ser hijo de Dios. Y si usted está con nosotros, si usted es un oyente a través de una plataforma digital, Facebook, YouTube, y estás escuchando esta predicación, te hacemos la invitación para que tú vengas a ser hijo de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Reconociendo el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Es la única manera en la cual tú puedes entender esta escritura. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro está hablando de una comunión, un acercamiento, un caminar. No simplemente es algo o una enseñanza oral que al Señor Jesús se le ocurrió. Les voy a decir por qué. Porque en la tradición judía hay 18, si podemos llamarle así, 18 bendiciones que los judíos mencionan en su tiempo de oración. Y la última oración en estas bendiciones que los judíos tienen se llama Kadish. Y es una de las oraciones que podemos decir es diferente a la oración que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos. Esta oración, Kadish, es la única oración que ellos realizaban cuando ellos se reunían en una sinagoga. En otras palabras, los judíos tienen oraciones de bendición para bendecir. Y cuando ellos se reunían en koinonía, ellos tenían esta oración, Kadesh. Y esa era la oración que finalizaban. Y esta oración habla de todo el esplendor y la grandeza de Dios. Pero algo interesante, que aunque los judíos practicaban la oración y tenían tantas sus oraciones orales como escritas, pero ellas las dirigían al Dios Santo. Pero el modelo que Jesús está presentando a sus discípulos cambia todo paradigma, cambia toda la connotación de la oración. Hace un contraste con la oración de los judíos, porque esta oración y este modelo que Jesús está presentando a sus discípulos está iniciando con una declaración, y esta declaración es Padre nuestro. En cambio, el judío se acercaba al Dios Santo con un miedo, con un temor. Recuerden, en el Antiguo Testamento ellos venían y se presentaban y había un pavor presentarse delante de Dios. Ahora el Señor Jesús les está diciendo, ustedes ahora tienen acceso al Padre. Ustedes pueden decir, Abba Padre. Ustedes pueden acercarse al Padre. ¿Por qué? Porque ahora ustedes son hijos de Dios. Así que cuando nosotros vemos la tradición de los judíos y sus oraciones, el Padre Nuestro cambia todo el paradigma, todo el contexto, toda la connotación que los judíos de sus oraciones practicaban. Ahora el Señor Jesús habla de un acercamiento más íntimo, más profundo. Hágase tu voluntad. Ya, mis amados hermanos, mis amados oyentes, para este punto de la oración, esta petición es natural y consecuente si el reino de Dios se ha establecido en nuestras vidas. Estuvimos hablando, venga tu reino. ¿A qué se refiere? Señor, gobierna mi vida. Yo pongo toda mi vida, mi familia, mi matrimonio, todo mi ser lo pongo al señorío tuyo. Si nosotros, mis amados hermanos, no podemos hacer a Jesús o al Dios Padre Eterno nuestro Señor, nunca nosotros vamos a someter nuestra voluntad a su señoría. ¿Se da cuenta? Repetir la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero si no hace sentido a mi vida, venga tu reino, está refiriéndose, yo me someto a tu gobierno, a tu señorío. Yo estoy sometido en ti.
Cuando yo estoy y hago esta declaración sometido en Él, entonces por consiguiente la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el deseo de nuestro Padre va a ser nuestro deseo. Cuando el escritor aquí está hablando, Lucas, y la expresión del Señor Jesús está hablando, hágase tu voluntad, está hablando que tu voluntad también sea mi deseo. Es cuando nosotros hablamos del establecimiento del reino de los cielos en nuestra vida, es porque nosotros ya estamos bajo el señorío de Cristo, ya porque Dios es nuestro Padre, ya porque nosotros nos hemos santificado para Él, ya porque nosotros nos hemos separado para nuestra herencia y posesión eterna que tenemos en Cristo Jesús. El hacer la voluntad, mis amados hermanos, mis amados oyentes, es el fruto del reino de los cielos en nuestra vida. Yo no puedo decir, sea tu voluntad, si el reino de Dios no ha establecido en mi vida. Yo no puedo decir como pastor, Señor, tu voluntad sea en fone en español. Si nosotros como familia espiritual no hemos establecido a Dios como el rey de nuestra familia espiritual, nada va a suceder. Pero esta es la situación, y si podemos hablar, este es el problema que nosotros como familia espiritual deseamos, yo deseo como pastor, yo deseo que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas, en nuestra iglesia, que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestra iglesia, es mi deseo, pero tiene que ser deseo individual de cada uno de ustedes. Usted tiene que desear que el reino de Dios sea establecido en su vida. Usted tiene que decidir personalmente someter su vida, someter su matrimonio, someter su familia al reino de Dios. En consecuencia, entonces nosotros podremos estar en la voluntad perfecta de Dios. Hacer la voluntad perfecta de Dios es el resultado de haber establecido nuestra vida bajo el señorío de Cristo Jesús. No podremos decir, mis amados hermanos, mis amados oyentes, no podemos orar diciendo, venga tu reino, y tener una actitud de rebeldía. Cuando me refiero a rebeldía, estoy hablando falta de sometimiento. Cuando yo digo, yo me voy a someter al señorío de Cristo, me estoy sometiendo a su autoridad. Cuando nosotros como familia espiritual igualmente decimos que el reino de los cielos está establecido en nuestra familia espiritual hay autoridad espiritual. Y si nosotros como miembros no nos sometemos a la autoridad establecida por Dios, la autoridad espiritual, nos encontramos en una posición de rebeldía. Y estamos en contra de la voluntad perfecta de Dios. No podemos decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, y yo estando en una posición de rebeldía. Es imposible. Y nosotros podemos verlo en toda la narrativa bíblica de los grandes hombres, profetas. Nosotros podemos ver aún en la vida del Señor Jesús, Él mismo se sometió a la voluntad perfecta de Dios, y vamos a verlo más adelante. Él vino a cumplir la voluntad perfecta de Dios. Hubo un sometimiento a una autoridad espiritual. Y cuando nosotros no entendemos como familia espiritual, sometimiento espiritual a los pastores, al liderazgo, entonces nosotros nos encontramos en una posición de rebeldía. Y esta reposición de rebeldía nos lleva en contra de la voluntad perfecta de Dios. Para entender el contexto de esta expresión, mis amados hermanos, es una proposición, si puedo llamarlo así, de la primera persona. Estamos hablando que dice, hágase tu voluntad. El Señor Jesús le dice, ustedes van a orar, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Hágase tu voluntad, Padre, no mi voluntad. Y es algo muy interesante que nosotros tenemos que asimilarlo y comprenderlo totalmente en su toda magnitud. Hágase, se está refiriendo a la segunda persona. Es un imperativo, es un afirmativo. Yo deseo que tú hagas tu voluntad. Los casados digan, ay. Pero cuando nosotros nos casamos, bueno, cuando usted se casó también, lo que usted hizo, escuche bien,
Usted sometió su voluntad a la voluntad de su cónyuge y el cónyuge viceversa. O sea, cuando usted dice, yes I do. En una ocasión, lo bueno que no está mi esposa aquí por dar ese ejemplo ahí, y si no, nadie le va a decir. Pero una ocasión mi esposa me dice, oye Seri, ¿puedes hacer esto? Y yo le digo, I guess, I don't have another option. And she's like, what do you mean? You don't have no... Le dice, honey. 28 años atrás, cuando dije, yes I do, whatever you ask me, yes I do. Pero se nos olvida en el caminar, ¿verdad? En el caminar, yo como hombre quiero poner mi autoridad. La mujer como mujer quiere poner también su autoridad. Vienen los hijos y los hijos quieren igualmente su autoridad. Y todos estamos bajo autoridad. Hágase tu voluntad. Esto es sumamente importante. Venga tu reino. Estoy sometido al señorío de Cristo. Cuando yo estoy sometido, yo me dirijo bajo la voluntad perfecta, porque es lo que Él desea, no lo que yo deseo. Mire, sus deseos van a ir mucho en contra de la voluntad de Dios y los deseos de Dios. Yo me he dado cuenta, no sé si usted se ha dado cuenta. Pero muchas veces usted desea algo y Dios dice, no es lo que yo deseo para ti, para tu matrimonio, para tu iglesia. No es lo que yo deseo. Es como nosotros los padres. Los hijos empiezan ciertas compañías, ciertas amistades, y nosotros como padres, hey, esa compañía yo no quiero para ti. Yo quiero lo mejor para ti. Yo deseo lo mejor para ti. Hágase tu voluntad. Se está hablando a una segunda persona. Ya mi primer persona se desliza y viene la segunda persona, que es Dios, el Padre. Cuando dice tú, es el pronombre personal. Es tu deseo, no mi deseo. Yo no sé cuántos de ustedes, en todas sus decisiones que ustedes toman, ustedes oran. No sé si el hecho de ir a vacaciones, usted se arrodilla y dice, Señor, quiero que estas vacaciones sean en excelencia y que tu voluntad sea cumplida en estas vacaciones. Yo no sé si usted ora todos los días que va a trabajar y dice, Señor, que tu voluntad sea perfecta en mi día, en esta semana, que tu voluntad, quiero vivir y caminar en tu voluntad. Lo que el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos, este es un estilo de vida. Tu vida debe estar sometida al reino de los cielos de lunes a lunes, de domingo a domingo. Nosotros debemos vivir bajo la voluntad de Dios todos los días. Y dice su voluntad tiene que ser hecha en nuestras vidas tal como se ha decidido en el cielo. No hay dicotomía, no hay una división. Es anhelar sobre todas las cosas la voluntad de Dios. Jesús le está diciendo a sus discípulos, si hay algo que tú tienes que desear, es desear la voluntad de Dios, es desear lo que Él desea. Como familia espiritual, mi deseo es que nosotros como familia espiritual deseemos lo que Dios desea. ¿Cuántos están conmigo? ¿Usted desea abrazar lo que Dios desea? Yo deseo de todo corazón que Dios cumpla su perfecta voluntad en nuestra vida. El Señor Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos es anhelar su reino, es anhelar su presencia, estar el Padre, acercarse hacia donde está el Padre, no simplemente estar en ese lugar en soberanía completa, en las riquezas de su reino. No simplemente está hablando del sometimiento, sino vivir en la abundancia de las riquezas y de la economía del reino de los cielos. Yo quiero vivir en la economía del reino de los cielos. Yo quiero vivir en la economía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es mi deseo. Es anhelar sobre todas las cosas la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos anhelar? Todos anhelamos casa, anhelamos carro, anhelamos mejor trabajo, anhelamos buena carrera por nuestros hijos, y esos son buenos deseos. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir su voluntad, yo estoy seguro que todos los deseos que tú tienes, el Señor los va a cumplir cuando tú has aprendido a vivir sometido bajo la voluntad y los deseos de Dios.
cuando tú encuentras una satisfacción en los deseos de Dios, entonces tus deseos personales van a quedar pequeños comparados a ese deseo inmenso de lo que Dios desea en nuestras vidas. Los jóvenes piensan, ay, si me encontrara de perdido un muchacho que se parezca a Ken, el novio de Barbie. Yo, joven, señorita, yo te puedo decir, busca un hombre conforme al corazón de Dios. Joven, busca una señorita como la que habla Proverbios, una señorita que ame al Señor. Cuando empieces un noviazgo, si ese novio o esa novia te ama más a ti que a Dios, te arruinaste. Asegúrate que primero ame más a Dios que a ti, porque si él ama más a Dios que a ti, entonces él va a saber respetarte y amarte y cuidarte. Si no ama más a Dios que a ti, entonces te va a lastimar. Aterricemos, hágase tu voluntad nuevamente. ¿Cuál es el deseo de Dios? Mire, Gálatas 1, 4 y 5 dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros. Wow, qué hermoso deseo. Que Dios dio su vida por ti. Cuando nadie le importaba, cuando no teníamos ningún valor, dice, Él se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios, el Padre. El Señor Jesús se sometió a la voluntad perfecta del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad perfecta de Dios el Padre en relación a Jesucristo? Es dar su vida para que nosotros pudiésemos vivir. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La voluntad de Dios no simplemente es salvar a las personas, rescatarlo de sus pecados, sino nos lleva al siguiente punto, es que la voluntad de Dios, Él desea llamarlos y atraerlos a la familia de Cristo. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor Jesús hizo esta expresión cuando dijeron, hay tantos hermanos, porque el Señor Jesús tuvo hermanos terrenales y hermanas terrenales. Y vienen y dicen, hay tantos hermanos, te buscan, y Él dijo, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, los que son parte de mi familia espiritual, no sanguínea. Esta es mi verdadera familia. Y Dios desea no simplemente salvar al pecador, sino también introducirlos a la familia espiritual, la familia de Cristo. Es el deseo de Dios. Amada iglesia, ¿tenemos deseo por el pecador que venga al conocimiento de la verdad? ¿Tienes deseos para que el pecador venga y tenga un reencuentro con Jesucristo? ¿Realmente tienes el deseo que Dios tuvo? Y el deseo fue tanto su deseo que Él dio. Nosotros como creyentes realmente tenemos el deseo, familia espiritual, tenemos el deseo de que otros vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Si nosotros no hacemos nada, no digamos que lo tenemos. Mejor hagámoslo, y que lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, digan lo cuánto nosotros amamos, lo que Dios ama, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y no simplemente eso, sino, mis amados hermanos, amada familia, ponen en español. Deseamos que otros vengan a la familia de Cristo. Deseamos que otros vengan a ser nuestros hermanos en Cristo. Esa es la voluntad de Dios el Padre. Hágase tu voluntad. Deseo lo que Dios desea para mí. Mire, ¿por qué es lo que Dios quiere que nosotros deseemos lo que Él desea? Pablo lo explica de la siguiente manera, Romanos 12:2. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Sabes por qué es bueno que tú vivas tu matrimonio bajo la voluntad de Dios? Porque es bueno, perfecto y agradable. ¿Sabes por qué es bueno que tú vivas tu diario vivir en tu trabajo bajo la voluntad de Dios? Porque es bueno, perfecto y agradable. Young people, you know why it's the best way to live your life by God's will? Because it's good, it's perfect. Cuando vas a la escuela, ahora que van a empezar la escuela, young people, please pray. Las escuelas van en decadencia, los estudiantes van en decadencia.
Pídele a Dios que vivas bajo su voluntad. Padre, ora por tus hijos para que vivan bajo la voluntad de Dios, para que cuando venga esa propuesta de otros amigos que van a dañar y van a lastimar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, la voluntad de Dios sea una realidad sobre ellos y ellos estén listos y el Espíritu Santo les dé el discernimiento y tengan cuidado de aquellas personas que se acercan y les ofrecen. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Por qué yo deseo que la voluntad de Dios sea en Foni en español? Porque yo quiero vivir y relacionarme, convivir con una familia que ha entendido que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Que cuando nos rodamos podamos sentir una alegría, una satisfacción vernos unos a los otros. Dios nos libre que el día que nosotros vengamos a la iglesia tengamos la actitud que nosotros vamos al trabajo y decimos, oh, man, voy a ir a ver otra vez a esta persona, oh, man, voy a ir a ver a esta persona. Cuando una persona dice, uff, y tienes esa actitud en tu trabajo, yo le digo, hey, es tiempo de mejor que te retires de tu trabajo porque no lo estás disfrutando. Haz un time out, porque el único que se está amargando eres tú. La misma gente está alegre, contenta y tú dices, oh, man, voy a ir otra vez, oh, man, voy a ir otra vez. Pero cuando tú tienes una actitud correcta y tú sabes que el trabajo donde tú estás es la voluntad perfecta de Dios, tú vas a disfrutar tu trabajo, vas a vivirlo al máximo y vas a hacerlo más leal a tu trabajo. Cuando tú entiendes que esta es una familia espiritual en la cual Dios te ha injertado, vas a disfrutar tu familia, vas a vivir al máximo esta familia y vas a cuidar esta familia. Cuando tú entiendes que estás viviendo en la voluntad de Dios. Pero este es el gran problema, que Dios tiene su voluntad y nosotros también tenemos nuestra voluntad. Y ese fue el gran problema desde Génesis, y no quiero entrar a una exégesis de todo eso. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra voluntad, sus hijos tienen su voluntad y usted se ha dado cuenta de ello. Y cada uno de sus hijos son diferentes en su propia voluntad. Antes de tener nuestra familia, mi esposa y yo decidía dónde iba a comer. Como el jefe de la casa, yo decía, vamos a ir a comer a este restaurante. Pero ya vienen los niños y dicen, ok, ¿a dónde vamos a comer? Porque todo depende ahora de los niños, para que ellos también coman. Ahora ya mi voluntad se somete a la voluntad de otros. ¿Qué es lo mejor para los demás? Cuando estamos en Cristo, mi voluntad mengua. Okay, ¿cuál es lo mejor para mi hermano en Cristo? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo debo hablar delante de mi hermano? ¿Cómo debo conducirme? ¿Cuál es lo mejor, lo más agradable para él? Cuidar los unos a los otros. Mire, Pablo cuando ora a la iglesia de Colosa, usted y yo podemos conocer la voluntad de Dios. Cuando habla a la iglesia de Colosa, Pablo les dice, Pablo nunca va a orar por algo que Dios no pueda contestar. Esto me queda bien claro. Si Pablo ora es porque Pablo conoce y sabe que la voluntad de Dios puede ser conocida para nosotros. Dice Colosenses 1, 9 y 12, dice, por lo cual también nosotros desde el día que les oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué yo necesito, para qué Pablo oró por la iglesia de Colosa para que conocieran la voluntad de Dios? Aquí va la respuesta. Yo necesito conocer la voluntad de Dios a mi persona, a mi familia, en mi matrimonio, para que andéis como es digno del Señor. ¿Por qué necesitamos la voluntad de Dios en nuestra vida tangible, visible? Porque nosotros necesitamos andar como es digno del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud, nuestra conducta en nuestro trabajo, en nuestra familia espiritual? ¿Es digno? ¿Es digno del Señor? ¿Tu manera de vivir, de conducirte es digno del Señor? Otros miran y dicen, wow, el Señor es exaltado. Y luego segundo dice, agradándole en todo. Todo lo que yo hago agrada al Señor. Todo lo que yo digo agrada al Señor. Mis pensamientos agradan al Señor. Lo que yo comparto con otros hermanos en Cristo, lo que yo comparto con mis trabajadores, compañeros de trabajo, ¿agrada esto al Señor? Agradándole en todo.
Y no solamente eso, sino llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué Jesús enseña a sus discípulos a orar por la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas? Porque somos de la familia de Cristo y debemos vivir y andar como es digno de la familia de Cristo. Porque somos de la familia de Cristo, nosotros tenemos solamente un enfoque: es agradar a nuestro Padre Celestial en todo lo que hagamos. Las decisiones que tú vas a tomar, ¿agrada al Señor? El Señor dice: bravo, Eddie, excelente, mi hijo, mejor decisión no pudiste haber tomado. O que yo tome una decisión y dice: oh, hijo mío, estás actuando en la carne, en las emociones, los sentimientos. Oh, esa no es mi voluntad. Mi voluntad es mejor que ello. Vivir agradándole en todo y llevando fruto, creciendo. Y esto es lo hermoso, ya voy terminando. Aparte de ser buena, bondadosa, alegre, perfecta la voluntad de Dios, la voluntad de Dios siempre antecede o precede, como queramos entenderlo, nuestro presente. Usted y yo no conocemos el día de mañana, Dios lo conoce. Usted y yo sabemos que yo sé que voy a vivir mañana, pero nada me lo asegura, ¿verdad? Bueno, la voluntad de Dios siempre antecede mi presente. Y esta es una verdad que debería producir paz, gozo y seguridad en nuestra vida. Si tú vives en la voluntad de Dios, tú no vas a tener temor en relación a tu trabajo, en relación a la economía de este mundo. Si tú vives en la perfecta voluntad de Dios, tendrás paz, gozo y seguridad de que Dios está contigo todo el tiempo. Y quise poner este ejemplo de José. Cuando sus hermanos, viendo sus propios intereses, actuando bajo sus sentimientos y emociones, celos, iras, contiendas y todo eso, no culpemos a José porque pues era el niño chiquito y presumía: mira lo que papi me hizo, mira aquello. Esta es otra predicación para los padres e hijos. Pero el asunto es de que los padres, los hijos actuaron bajo sus sentimientos, emociones, bajo sus corajes, sus odios, sus decepciones, sus desilusiones. Y este es un gran ejemplo para que cada uno de nosotros no actuemos bajo eso. Si hay que tomar una decisión, tómela en una decisión que sea bajo la voluntad perfecta de Dios, no en sentimientos, no en emociones, no en decepciones, no en amarguras, que sea la voluntad perfecta de Dios. Y dice José, dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preparación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de esta gran liberación. Mira, hermanos, Dios sabe lo que tú vas a necesitar el día de mañana. Dios sabe que cuando tú vas a necesitar tu casa, tu carro, un mejor trabajo. Dios sabe todo lo necesario. Y cuando tú vives en la perfecta voluntad de Dios, confiando en tu Padre, que Él te va a dar lo mejor, tú puedes estar seguro y estar tranquilo y paciente y disfrutar lo que tienes en el presente, porque sabes que el día de mañana el Señor te va a recompensar. Recuerdo una ocasión cuando mi esposa estaba embarazada de mi primera hija, Ariana, y yo le decía a mi esposo: ok, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros pagamos el parto todo antes de, a los 10 meses tenía que estar todo el parto pagado. Entonces, así que trabajando duro para pagar el parto. Gracias a Dios vino el parto, todo estaba pagado. Cuando nace mi hija, yo le digo a mi esposa: ok, bueno, ya pasamos del parto, ya, ok, todo lo que tú estabas ahorrando y separando para pagar el parto, ahora sigue ahorrando para nuestras vacaciones.
Y dice, bueno, esto es lo tremendo, que ya no sobra nada, ya no hay. Y dije, ¿cómo? Pues no, ya no hay, no está saliendo. Y ahí entendí yo y comprendí que Dios en todas mis necesidades, Él siempre va a suplir lo necesario para suplirlas. Y si Dios nos ha llamado al ministerio, el Señor va a suplir para todo lo del ministerio. Si Dios te ha llamado en cualquier área de tu vida, si Dios te ha llamado al matrimonio, estás casado, tienes hijos, Dios va a proveer un buen hogar, una buena habitación, un buen mueble en el cual tú puedas moverte. Pero cuando tú aprendes a vivir bajo la voluntad perfecta de Dios, vivir en la voluntad de Dios nos preserva para la eternidad, mis amados hermanos. Juan decía en la primera carta, versículo 2:17, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué es bueno vivir en la voluntad de Dios? Porque hay una garantía, hay una seguridad. El mundo pasa y sus deseos, todo lo que es materia se va a desintegrar, se va a corromper, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué es bueno vivir la voluntad perfecta de Dios en tu vida, en tu matrimonio? Porque todo va a pasar. Te vas a hacer viejo. Las hermanas van a avanzar de edad. Pero al final vas a estar con tu cónyuge de la mano. Una ocasión, años atrás, en la ciudad de Mesquite, todas las mañanas yo veía un viejito, no tenía un brazo, y con su esposa, una viejita, caminando todas las mañanas. Y un día yo me paré y les dije, hey, yo los veo caminar todos los días. Y les empecé a preguntar, ¿cuántos años tienen de casados? Ya me dijeron, tenemos 60 y tantos años de casados. Y yo le digo, ¿y cuál es el secreto de su éxito? Y se rió el anciano. Me dice, es que nosotros somos de la generación que cuando algo se descomponía, lo arreglábamos. Ahora vives en una generación que lo que se descompone lo tiras. Los que vivimos en la voluntad perfecta de Dios tenemos seguridad y garantía de prevalecer y permanecer firmes. ¿Hay dificultad en el matrimonio? Lo hay. ¿Hay dificultad con los hijos? Lo hay. ¿Hay reveses en la vida? Los hay. Usted y yo nos encontramos en una situación que nos preguntamos y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿A poco esto fue la voluntad de Dios? ¿Esto es lo que Dios deseaba? Y déjeme contestarle esa pregunta. Lamentablemente, esta es la voluntad perfecta de Dios, pero el hombre tiene su propia voluntad. Por eso hay dolor, por eso hay tristeza, porque el hombre en su naturaleza pecaminosa, la única tendencia es dañar y lastimar y destruir, porque hay dos reinos, el reino de justicia, el reino de luz y el reino de tinieblas. Y el Señor Jesús dijo que el reino de tinieblas, el príncipe de este mundo, el reino de las tinieblas, ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero esto es lo tremendo y lo hermoso, que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Por eso es bueno vivir en la voluntad perfecta de Dios. ¿Dónde vas a vivir? ¿En la voluntad pecaminosa o la voluntad perfecta de Dios? ¿Cuál va a ser tu decisión el día de hoy? En tu dolor y en tu tristeza, no culpes a Dios. Dios siempre ha estado presente, Dios estuvo presente a tal magnitud que te ha preservado. Simplemente fueres víctima de hombres y mujeres sanguinarios y perversos que vinieron, dañaron y lastimaron. Pero hoy tienes un Dios, tienes un Padre que está dispuesto a abrazarte y darte todo lo necesario. La paz, el gozo, la alegría que solo hay en la fuente que es Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida el día de hoy? Puede preguntarse usted, puede contestarse esa pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo lo resumí en estas dos expresiones, servir y dar. Jesús es un ejemplo. Jesús vino a servir y a dar. Mateo 20:28 dice, porque yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Cuando nosotros vivimos bajo la voluntad perfecta de Dios, las terceras personas,
son los receptores de la bendición de Dios. Cuando yo decido, mira, cuando tú, padre de familia, decides vivir bajo la voluntad de Dios, toda tu familia va a ser bendecida. Madre de familia, cuando tú decides vivir bajo la voluntad de Dios, toda tu familia va a ser bendecida. Los hijos, cuando tú decides vivir bajo la voluntad de Dios, toda tu familia va a ser bendecida. Cuando usted como familia espiritual decida vivir bajo la voluntad perfecta de Dios, nuestra familia espiritual va a ser bendecida. Mientras nosotros estemos viviendo en un espíritu de rebeldía, no vamos a poder ser bendecidos. Servir y dar es el ejemplo que Jesús nos ha dado. El mismo Señor Jesús en Lucas 1:7-75 dice que tú nos has librado de los enemigos y sin temor te servimos en santidad y justicia en todos nuestros días. Usted puede decir, pastor, ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros? Romanos 12:11 dice: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Mucha gente dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Lea la Escritura. La Escritura es clara. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Amada familia Foni en español, tenemos mucho trabajo. No seamos perezosos. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Necesitamos ser activados. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Fervientes en espíritu, alegres, contentos, vamos a servir al Señor, vamos a predicar, vamos a extender el reino de los cielos. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es sirviendo al Señor. Escuche bien, sirva al Señor, no me sirva a mí. Sirva al Señor. Pablo le dice a la iglesia Colosa, dice, a los siervos, le dice, ustedes sirvan, no sirvan al ojo humano, sirvan a aquel que los ve. Usted, mis amados hermanos, tengo 18 años en el ministerio. Dios me libre de usar y de abusar al liderazgo. Si ellos vienen y sirven es porque están sirviendo al Señor, no me están sirviendo a mí. Y si usted es líder y va a ser líder en el futuro, no trate de agradar mi ojo, porque yo soy tan humano como usted, porque yo también estoy enfocado en ver y satisfacer el ojo de mi Padre. Yo estoy aquí como pastor no para satisfacer el ojo de usted, yo estoy para satisfacer el ojo de mi Padre Celestial. Yo voy a dar cuentas delante de Él y voy a responder por cada uno de ustedes. Y usted va a dar cuentas también por la responsabilidad que usted estuvo en esta familia espiritual. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por esta bendición? Él nos requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, alegres, contentos, sirviendo al Señor. Efesios 6:7-8 dice, sirviendo de buena voluntad, usted no haga nada a la mala gana. Usted no vaya a su trabajo de mala gana, sirva de buena voluntad, como para el Señor y no a los hombres, sabiendo que de Él, del Señor, que cada uno lo quisiere, recibirá del Señor. Escuche bien, esto es tremendo, esta es palabra del Señor. Tenga cuidado con lo que dice y lo que hace, porque todo tiene consecuencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable para mí? Voy a servir de toda buena voluntad. Sirva a la iglesia, sirva al cuerpo de Cristo, sirva a su Señor. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, yo he venido a no ser servido, sino a servir y dar mi vida por rescate de muchos. El único lugar, mis amados hermanos, mis amados oyentes, donde se cumple la voluntad perfecta de Dios con alegría, es el cielo. Lo voy a repetir otra vez. Hay un lugar donde solamente se cumple la voluntad perfecta de Dios con gozo y alegría, y ese es el cielo. Cuando Dios el Padre manda, los ángeles responden y hacen, realizan. Pero esto no debe de ser un impedimento para nosotros, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros debemos orar
para que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas. Que obedezcamos la voz de Dios, la cual es la guía y la muestra del deseo de Dios para nuestras vidas. Sí, allá en el cielo todo es perfecto, por eso el Señor dice que se haga tu voluntad. Padre, como es tu voluntad allá en el cielo, que así sea también en la tierra. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros pertenecemos a ese reino, ya no pertenecemos a este mundo. Sí podemos cumplir la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Si no fuese posible, entonces Pablo no oraría por la iglesia de Colosa para que conociesen esa voluntad perfecta de Él. ¿Realmente deseamos que la voluntad de Dios sea en nuestra vida, mis amados hermanos? ¿Deseas que la voluntad de Dios sea en tu matrimonio, familia, iglesia? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu propia voluntad y rendirte a la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad es diciendo: Señor, yo me hago a un lado, tú entrónate. Mis deseos ya no son míos, son tuyos. Padre Dios, gracias por tu palabra. Aunque muchas veces nosotros pensamos que la oración era simplemente una instrucción oral, de repetir y repetir y repetir, pero ahora nos estamos dando cuenta que cuando yo oro, hágase tu voluntad, estoy renunciando a mi propia voluntad. Padre Dios, yo como pastor, sacerdote de esta familia espiritual, renuncio a mi voluntad, a mis deseos. Quiero vivir en tu voluntad y en tus deseos. Muéstrame lo que tú deseas para esta hermosa familia espiritual, para cada uno de ellos. Padre Dios, mi deseo es que cada uno de mis hermanos vivan bajo tu voluntad perfecta también. Es desafiante esta petición. Yo no puedo decir: venga a tu reino, hágase tu voluntad, si yo no estoy dispuesto a entronarte y someterme a tu autoridad. Padre Dios, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y podamos entender esta gran verdad y tan poderosa verdad. Ayúdanos a vivir en tu voluntad, porque es perfecta, buena y agradable. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén.